Orovisión presenta Diálogo con Lenín Moreno. Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Es un placer inmenso compartir con ustedes estos 60 minutos de diálogo con el candidato presidencial, el licenciado en Políticas Públicas. Estamos hablando del señor Lenín Moreno, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta maravillosa noche acá en la provincia del Oro. Nos acompaña para este diálogo importante con comunicadores de aquí de la provincia del Oro, Carlos Espinosa en representación de Radio Gaviota y el licenciado Osvaldo Añasco en representación de Radio Élite. Saludamos cordialmente al licenciado Lenín Moreno. ¿Cómo lo ha recibido la provincia del Oro? Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy gentil, muchísimas gracias. Como siempre, con mucho cariño. Esta es una provincia y una ciudad en particular excepcionalmente afectuosos, amables, hospitalarios y tolerantes. Y siempre vengo con mucho cariño para acá. Bueno, es importante recordar que Lenín Moreno se vinculó a la política para servir a las personas con capacidades especiales. Su vida cambió en el año de 1998, luego de un asalto, un disparo a quemarropa que lo dejó paralizado. Pero lo que llamó la atención de todos los ecuatorianos es que luego de haber sufrido este terrible asalto, Lenín Moreno perdonó a su agresor. Impulsó programas para recordar a la ciudadanía como Joaquín Gallegos Lara, Manuel Espejo, Ecuador sin barreras, Sonríe, somos gente amable. Ha escrito 10 libros, lo que ha caracterizado al licenciado Lenín Moreno es su motivación y ese gran humor. Entre los libros está De historia y motivación para la vida y El trabajo, teoría y prácticas para el humor, entre otros. Así damos la cordial bienvenida al licenciado Lenín Moreno y queremos preguntarle cuál fue la percepción que tuvo de esa gran cantidad de orenses, de machaleños, de ecuatorianos que se dieron cita el día de hoy para recibirlo. Bueno, Janet, en general los pobladores del Oro son gente extremadamente amable, pero en forma particular ya la gente que asistió ahora al Coliseo de Deportes estuvo especialmente afectuosa, especialmente cariñosa. Estuvimos acompañados de los candidatos asambleístas provinciales, del candidato asambleísta provincial Montgomery Sánchez y los otros asambleístas provinciales y del compañero Jorge Glass. Tuvimos la oportunidad de compartir un momento agradable, ameno, en primera instancia, y luego pues ya vino la parte política, en la cual expusimos fundamentalmente todo lo logrado hasta este momento, pero habíamos marcado distancias, indicando que ese es un punto de inflexión nada más, que es un punto de partida, un nuevo punto de partida, en el cual nos deja la Revolución Ciudadana, y desde allí tenemos que arrancar hacia el futuro. Si bien es cierto, es importante recordar todo lo que de Ecuador era en el pasado y todo lo que hemos construido durante esta década, pero lo más importante es empezar a pensar en el futuro, empezar a construir ese futuro nuevo, ese futuro en el cual es el ser humano quien participa activamente en promoción y cumplimiento de valores, fundamentalmente, como la solidaridad, como la transparencia, como la hospitalidad, como la amabilidad, como la tolerancia, como el respeto, como la honestidad, que tanta falta hace recalcarla en estos tiempos. Señor Lenín Moreno, damos la bienvenida a Osvaldo Añasco, quien también va a compartir con nosotros esta entrevista. Muchas gracias, licenciado Lenín Moreno, bienvenido a la provincia del Oro. Un saludo de la parte alta. Gracias. Todos los que también están a la expectativa de su visita allá. Ya entrando a materia de sus propuestas políticas, quisiéramos los orenses conocer en términos de programas y proyectos orientados a potenciar el perfil agropecuario e industrial de nuestra provincia. ¿Cuál es la propuesta de Lenín Moreno? Bueno, en general, voy a hablar en términos generales y en términos particulares. Hace un momento manifestaba que es momento de regresar la vista al agro, que si es que hay alguna deuda que todavía nos toca es con la revolución agropecuaria, que todavía nos queda es con la revolución agropecuaria. Había manifestado que es importante observar el campo no únicamente como una actividad productiva, sino como una actividad social, cultural, ambiental,
y que es importante llevar los servicios que el campo requiere para desincentivar los traslados de la gente del campo a la ciudad, para que no se quede despoblado ese factor importantísimo de la producción que genera el 65% de lo que consumen los citadinos. Llevar escuelas, colegios, universidades con mallas curriculares inclusive específicas que correspondan a las realidades de cada localidad, por una parte, y por otra parte, pues centros médicos, servicios de centros infantiles del buen vivir, servicios públicos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, dotar al campo, dotar al sector agropecuario de los créditos necesarios y a buenos plazos y con años de gracia para que den tiempo para que el sector agropecuario pueda sostenerse y pueda recuperarse. Todo esto va a permitir que las personas del campo se queden a vivir en él y no estén pensando en trasladarse a las ciudades y pasen a engrosar la masa de la gente desempleada y pobre de las ciudades. En adelante, pues lo que procuraremos es que más bien incentivar a que la gente de la ciudad también vaya al campo, no solamente la gente del campo vaya hacia la ciudad. Específicamente, perdón, en términos generales, ahora en términos específicos, la provincia necesita de universidades técnicas que traten específicamente aquello en los cuales la provincia tiene potencialidades. La acuacultura, por ejemplo, específicamente el cultivo del camarón, la agricultura, el banano, sin duda alguna, el camarón y el banano los más sabrosos del mundo. Lo puedo decir porque he podido verificarlo en el exterior, la predilección que existe por estos dos productos. Y claro, eso hay que favorecerlo, hay que favorecerlo con institutos en los cuales se estudie, y vuelvo a recalcar, dentro de las mallas curriculares estén ese tipo de conocimientos, destrezas, habilidades que se requiere para poder mejorar la capacidad productiva de estos dos productos importantísimos. Otro tema que hay que tratarlo sin duda alguna es el tema minero. El tema minero, yo creo que también hay que crear una facultad, por lo menos dentro de las universidades técnicas, que traten acerca de la minería, fundamentalmente de la minería responsable. Son parte de los compromisos que asume entonces su candidatura, el licenciado Lenín Moreno. Saludamos a Carlos Espinosa y a quien le damos la más cordial bienvenida también. Muy amable, muchas gracias. Un placer estar aquí. Carlos, muy gentil. Gracias. Licenciado, usted dentro de la participación suya es bananero. La provincia del Oro, pues prácticamente se ha considerado como la capital bananera del mundo. Es la capital bananera del mundo. Usted propone una reforma verde. Ajá. ¿Esa reforma verde en qué consiste, sabiendo de que tiene usted un apoyo del sector bananero en la provincia del Oro? Sí. Bueno, yo el momento en que hablaba de reverdecer el Ecuador, reforestar el Ecuador, me refería específicamente a reforestar las áreas que han sido depredadas, que existen fundamentalmente hacia el centro de la sierra ecuatoriana. A reverdecer el Ecuador significa volver a tener cercas vivas, volver a hacer que las vegas de los ríos estén cubiertas de vegetación para que se defienda este recurso importantísimo del presente y del futuro que es el agua, fundamentalmente con eso, pero también prestarle atención al agro. A eso me refería con regresarle a ver al campo, regresar a ver a este sector que ha sido tradicionalmente abandonado por los gobiernos del Ecuador. Pero habrá un apoyo también para el sector bananero. Pero claro que sí. Desde la misma investigación, vuelvo a recalcar, en la universidad tendrá que ser un centro de investigación genética en el cual se realicen las clonaciones que sean necesarias, la aplicación de la nanotecnología, de la biotecnología. De repente se genere acá también una fábrica de insumos agropecuarios en los cuales podremos tener herbicidas, pesticidas, fungicidas, ecológicos, orgánicos, que puedan ayudarnos a producir de mejor manera, de mejor calidad, porque no nos olvidemos nosotros que el mercado que estamos abriendo de 500 millones de personas en Europa con alto poder adquisitivo es un mercado extraordinariamente exigente con las normas de conservación de la naturaleza, con las normas de respeto a las leyes de los trabajadores y con las normas de respeto a las normas fiscales. Entonces es importante que apoyemos ese tipo de investigación.
vuelvo a recalcar, creo que aquí va a hacer falta una planta de bioinsumos específica, porque cada provincia tiene sus particularidades y las particularidades productivas hay que apoyarlas redireccionando pues la investigación hacia ellas. O sea, la Universidad Técnica de Machala pues, Ajá. puede tener un laboratorio completo para aquello. Pero y como ya existe una Universidad Técnica en Machala, nosotros lo que podemos hacer es ir completando las facultades que sean necesarias y por supuesto dotarle de todos los instrumentos, de toda la tecnología de punta, de la tecnología de última generación, ciencia de punta, para que realmente podamos estar en capacidad de competir adecuadamente con la oferta bananera de los otros países, principalmente estacionaria, que compite con la nuestra. Licenciado Moreno, sin duda estas propuestas tienden a bajar los costos de producción, que es el gran problema que se tiene hoy en día. Estamos hablando del cambio de la matriz productiva, que es también un proceso de la revolución ciudadana implementada por el presidente Rafael Solo un Correa. ejemplo, si me permite. Siga en adelante. el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, hace unos pocos días se anunció el hecho de que se había logrado duplicar en la capacidad de las plantas de cacao fino de aroma para producir este oro café, porque así es considerado en el exterior el cacao fino de aroma del Ecuador. Entonces yo creo que se puede lograr los mismos objetivos acá en la provincia bananera de Y tiene que ser una política de Estado, definitivamente, tiene que mejorar ser la investigación, por tiene que ser supuesto, la política. y si el sentido de pertinencia que lo aplique las universidades, donde deben desarrollar justamente lo que se da en cada sector. Pero otro de los problemas que tiene el sector bananero es el precio, que es el gran inconveniente por los que los sectores productivos, especialmente plantaciones o pequeños productores de banano, que existen la mayoría aquí en la provincia del Oro, tienen ese inconveniente. Pero se abre también otras alternativas, la comercialización. Si bien es cierto, se ha hecho un acuerdo ya con la Unión Europea, usted hablaba de 500 millones de consumidores, más de 28 países, si no me equivoco, que forman la Unión Europea. Son alternativas interesantes. El abanico se abrió para la comercialización, no solamente de banano, sino también de otros productos ecuatorianos. Totalmente, debe fijarse un precio de banano y debe también al productor bananero de todo el país dársele esa tranquilidad de que lo que va a producir justamente va a tener. Pero precisamente para eso está un gobierno responsable. Un gobierno responsable debe convertir a todas las personas que trabajan en el servicio exterior en verdaderos gestores de la productividad ecuatoriana. En algún momento habíamos dicho que basta de cócteles. No, también cócteles, pero durante el día, gestión que represente mayor adquisición de productos ecuatorianos, que represente mayor inversión hacia el Ecuador y que represente mayor afluencia de turistas desde los países de origen, estos países de origen donde están las embajadas, hacia nuestro Ecuador. Esos índices de gestión permitirán saber exactamente cómo funciona la embajada y valorarlos y tomarlos en cuenta para las próximas oportunidades, ¿o no? Así es, y diversificar también la producción, ¿no? Tenemos que diversificar la producción, pero nosotros... Con productos no es que no tradicionales. Sí, tienes razón. O sea, tenemos que trabajar mucho sobre la innovación, pero en cuanto a diversificar la producción, hemos diversificado la producción. Y de forma especial, tal vez por ser un país con características privilegiadas, el Ecuador tiene las rosas más lindas del mundo, el camarón, el langostino más sabroso del mundo, el cacao fino de aroma más sabroso del mundo, el banano más sabroso del mundo, y eso se lo digo con toda certeza porque es el criterio de toda la gente del mundo. El atún más rico del mundo, y tal vez por ahí se me escapa algún otro producto, el cacao fino de aroma, no sé si lo mencioné ya, sí, más sabroso del mundo, inclusive en las fábricas de chocolates principales de Europa. Esas fábricas de chocolates generalmente se instalan en las avenidas principales, siempre dice hecho con cacao fino de aroma de Ecuador. Y los mejores hoteles del mundo tienen inmensos ramos de rosas y dicen con rosas ecuatorianas. O sea, tenemos mucho motivo para sentirnos orgullosos en cuanto a lo que nosotros producimos. ¿Que podemos mejorarlo? ¿Que podemos aumentar nuestra capacidad productiva? Claro que sí, que podemos innovar dentro de lo mismo, claro que sí. Y que podemos generar nuevas potencialidades, claro que sí. Esto abre la pauta que Lenín Moreno, si llegara a la presidencia, usted va a abrir justamente esos caminos de negociación con el extranjero, claro, cuando existió cierta resistencia
con el gobierno del presidente Rafael Correa, que Bueno, se demoraron algunos años para tratar el tema por ejemplo, con el tema Unión de Europea, la ¿no? Unión Europea, por ser un gobierno responsable. Y por ¿Usted considera que fue y por su compromiso con los más adecuado haber pobres. esperado ese tiempo? Sí, claro que sí. ¿No Mire, estamos mire, Janet, por en ejemplo. igual condiciones con Perú y Colombia? Mire, Janet, no, sí vamos a estar en igualdad y en mejores condiciones que ellos. Por ejemplo, se negoció con el tema de quesos maduros para no afectar la producción innovadora que, por ejemplo, tienen Salinas, tienen Imbabura en la producción de quesos maduros. Se logró aplazar la importación de quesos maduros sin tasas arancelarias hacia nuestro país, que desde Europa la competencia hubiera sido muy tenaz y hubiera prácticamente hecho desaparecer nuestra capacidad productiva dentro de estas áreas. Y, por ejemplo, la papa. Está incluida la papa también. La papa no se puede importar. La papa no se puede importar. Imagínense lo que hubiera sido con la papa europea ingresando al Ecuador y nuestra sabrosa papa carchense, por ejemplo, que hubiera ocurrido con ella. Entonces, por estos temas puntuales, yo le digo porque desde Ginebra hice seguimiento de lo que hacían nuestros encargados en la OMC para hacer el seguimiento con una cirugía realmente puntillosa, tratando de que cada producto ecuatoriano tenga las mayores defensas posibles. O sea, ¿valió la pena esperar? Sí, valió la pena esperar. Licenciado Lenín Moreno, usted ha hablado de los productos que nuestra provincia del Oro los exhibe, que tiene buenos mercados, el banano, el camarón, el cacao. Sin embargo, hay un potencial minero muy grande en la parte alta del Oro, el distrito Zaruma-Portobelo, que hoy sufre algunos conflictos por las explotaciones de los pequeños mineros. ¿Usted tiene alguna propuesta de gobierno para conciliar la minería a gran escala y la pequeña minería y el medio ambiente, de manera que en forma armónica se pueda trabajar, pueda generar recursos al erario nacional y también fuentes de trabajo a los pequeños mineros artesanales, que es lo que reclaman su espacio? Bueno, cuando hay divergencias, cuando hay conflictos, el mejor espacio para acercar a la gente, sin duda alguna, es el diálogo. Yo soy una persona de diálogo. Cuando llegué al Ecuador decía que venía con la mano extendida para todas aquellas personas que quisieran tratar temas relacionados con los grandes objetivos nacionales. Y claro está, el diálogo debe ser que debe primar para poder acercar, en este caso, a la gran minería y a la pequeña minería. Cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus ventajas. La una genera mayor cantidad de empleos, la una genera mayor distribución de la riqueza, pero la otra sin duda genera más riqueza. Entonces cada una tiene sus particularidades y sus ventajas para el país. Hay que acordar, hay que llegar a acuerdos. Yo creo que podemos llegar a consensos, a acuerdos mínimos si conversamos. Pero siempre que hablemos de diálogo, por favor, que cada quien piense que tiene que acudir al diálogo con la posibilidad de ceder espacios. Nosotros no podemos dialogar con la gente del todo nada. Tenemos que dialogar con la gente que está dispuesta a ceder algo de espacios, y eso es lo que hay que exigir a la gente que dialoga. En este caso a los pequeños mineros y a los grandes mineros, para poder hacer en primer lugar una minería responsable, en segundo lugar una minería que garantice pues, la tranquilidad y el bienestar de las familias como una capacidad productiva que genere pues, el bienestar dentro de los hogares. A dialogar, esa es la alternativa. Bien, licenciado, usted sistemáticamente nos da a conocer de la producción, que abrimos un abanico con la producción dentro de lo que usted manifiesta. Miremos el otro lado de la medalla, que es el empleo. Ajá, sí. ¿Van de la mano los dos? Así es. Por supuesto que sí. Así Entonces, ¿cuál es su punto claro en el tema del empleo? Carlos, hay una cosa que seguramente si nos lo planteamos todos, no llegaríamos a entender con claridad. ¿Cómo puede haber desempleo en un país en el cual hay tanto por hacer? Hay tanto por hacer. Yo creo que lo que nos falta a los ecuatorianos es un poco de capacidad de emprendimiento, no de capacidad de emprendimiento, sino de decisión hacia el emprendimiento. Mire que tenemos aproximadamente unos 30.000 proyectos de microemprendimientos de jóvenes que no han corrido el riesgo porque no han tenido una entidad crediticia que les dé un crédito. ¿Quién da crédito a un joven? Pues el gobierno tiene que hacerlo. El gobierno tiene que entregar. Creo que nosotros podemos asignar no menos de $300 millones para que 20.000 jóvenes puedan sacar adelante sus emprendimientos. Eso generaría 140.000 empleos, por lo menos 140.000 empleos en el primer año.
Si usted gusta, pues hablamos de otros mecanismos para generar empleo. Claro, por supuesto. Eso por un lado. Mire usted, 140.000 empleos que se generarían con emprendimiento juvenil, con garantía, por supuesto, de un gobierno que cree en ellos, Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que se puede perfectamente hacer un fondo de garantía de no menos de $200 millones para que garanticen entre 1.000 y 1.200 millones de dólares en créditos para actividades productivas que nos interesa conducir. Por ejemplo, el turismo. En más de una ocasión decimos que tenemos una potencialidad extraordinaria en el turismo y es verdad. Tenemos realmente joyas, o sea, Quito, Guayaquil, Cuenca, la Amazonía, las Galápagos, etcétera. Tenemos realmente joyas turísticas que son premiadas frecuentemente por las grandes revistas y las grandes promotoras de turismo internacional. Y sin embargo no tenemos la suficiente promoción turística en el exterior. Aquí es importante la gestión igualmente de quienes hacen servicio exterior. Ellos deben ser unos verdaderos vendedores de los productos los ecuatorianos. Y cuando se hace el índice de gestión, vuelvo a recalcar, del año, cuántos turistas más vinieron, cuántos inversionistas más vinieron, ¿no es cierto? Y cuántos productos más desde nuestro país se exportaron hacia el país donde está residiendo la persona que trabaja en el servicio exterior. Eso por una parte, el turismo nos va a brindar muchísimas satisfacciones. Por otro lado, la agroindustria. Vuelvo a recalcar, nuestros productos son los más sabrosos del mundo. Yo creo que es importante ya dar el salto de la matriz productiva, ¿verdad? Tenemos que pasar de ser un país productor únicamente de materias primas. Ningún país ha salido adelante, se ha desarrollado únicamente exportando materias primas, todo lo contrario. En más de una ocasión, como en esta oportunidad nos ha tocado a nosotros, más bien empobrece el producir materias primas. Entonces es importante pasar a la producción al nuevo paso que se debe dar en la producción, que es el valor agregado. Entonces, y principalmente en mercados que ya tenemos consolidados como los productos agropecuarios, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar a generar con el banano, con el cacao, otro tipo de productos, otro tipo de alimentos, qué sé yo, pan, con el cacao de repente licores, cosméticos, etcétera, etcétera. Entonces hay que inyectar dinero a la agroindustria. Otro tema que es importantísimo que se conozca es que nosotros tenemos una ventaja comparativa sobre los países de la región. En este momento tenemos superávit de energía gracias a las grandes centrales hidroeléctricas que se han construido. Tenemos centrales hidroeléctricas y un excedente de energía que bien puede ser aplicado en las industrias industrializantes, como por ejemplo la industria del cobre y la industria del aluminio. El aluminio, ustedes me preguntarán de dónde viene, de la bauxita del Brasil. Claro. Ahí hay excelente bauxita y allá no tienen para instalar más fábricas de aluminio porque no tienen un excedente de energía eléctrica, nosotros sí lo tenemos. Por ejemplo, Chile es deficitario en energía eléctrica y el cobre, que también nosotros lo tenemos y en esta provincia también hay minas de cobre y habrá que explotarlas en su debido momento de manera sustentable. Podemos nosotros hacer refinación de cobre. Vuelvo a recalcar, siempre pensando primero en la naturaleza. Otro tema que debemos de trabajar sin duda alguna es la industria petroquímica. Debemos tomar con mucha seriedad el tema de la refinería del Pacífico, porque ahí va a ser importante la producción de benceno, que es fundamental para la producción de jabones, de detergentes, del cenilo, que se utiliza muchísimo para la producción de textiles y botellas plásticas, y el polipropileno, que se utiliza tanto en textiles y en producción de plásticos. Nosotros nos podríamos ahorrar perfectamente o exportar no menos de $5.000 millones anuales que ingresarían pasarían a engrosar la sostenibilidad de la dolarización en el Ecuador si es que nosotros encontramos formas de sacar adelante la refinería y si es que encontramos inversionistas. En este momento ya la ingeniería de detalle está terminada, entonces creo que podemos conseguir los inversionistas para sacar adelante ese proyecto de ingeniería, que a lo mejor al país no nos alcanza la capacidad de pago para eso. Licenciado Moreno, sus propuestas tienden a fortalecer de llegar a la presidencia al cambio de la matriz productiva, sí. Darle el valor agregado a la producción ecuatoriana.
Bueno, veíamos con beneplácito el programa Liga de Emprendedores emprendido por la Corporación Financiera Nacional, donde se está poniendo de manifiesto la creatividad, el emprendimiento de los ecuatorianos en diferentes áreas. Usted tocó un área muy importante que creo que en el Ecuador casi no se ha explotado, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el Estado ecuatoriano a través de sus políticas en lo que tiene que ver al turismo. ¿Cómo se puede cambiar justamente eso? ¿Cómo reactivar con respecto al turismo? Al turismo sería Muchísimo. tan importante, pero llegando más que nada, hablando del desempleo, que es uno de los grandes problemas que hoy en día está viviendo el Ecuador, a pesar de las cifras que se señalan por un lado y por el otro. Un candidato propone 1 millón de empleo, otro candidato propone 250.000 puestos de trabajo, otro candidato propone 60.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la meta de generación de empleo de llegar Lenín Moreno del 2017 al 2021? No menos de 250.000 empleos al año. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros le ponemos bastante énfasis, por ejemplo, a lo que usted menciona, a la promoción del turismo, podemos lograr muchísimo más y lo hemos comprobado. Durante esta década hemos triplicado el número de personas trabajando en el sector turístico. Casi tenemos 500.000 personas trabajando en el sector turístico. En este momento tenemos 1.700.000 turistas, cuanto antes eran menos de 500.000. Y en este momento tenemos ingresos por cerca de 2.000 millones de dólares en el sector turístico. Yo sé que es una meta ambiciosa, pero ¿por qué no conseguirlo si tenemos el país más lindo del mundo? Tenemos el país más lindo del mundo, el país más mega diverso del mundo. Yo creo que promoción turística. Yo creo, vuelvo a recalcar, que ha faltado gestión internacional para lograr que las grandes operadoras turísticas envíen a sus turistas hasta el Ecuador. Y en el país preocuparse de la generación de infraestructura y además preocuparse de la creación de la generación de circuitos, porque siempre las personas, el turista prefiere venir pagando un solo precio por los servicios totales, completos, incluido boleto aéreo. Entonces hay que generar circuitos, hay que generar infraestructura, hay que generar promoción. Mire usted lo que pasa con Francia, tiene más número de turistas que número de habitantes. En cambio, en el Ecuador tenemos el 10% de turistas que número de habitantes. O sea, tenemos todavía muchísimo por hacer. Es por eso que en este próximo periodo, en esta década que se viene, yo propongo la posibilidad de crear, de que haya el turista uno por uno. Y lo podemos lograr, ¿por qué no? Si este es un país extraordinario, este es un país con un potencial extraordinario. Vuelvo a recalcar, hemos ganado todos los premios. Ya se quisieran todos los países tener todo lo que ha ganado el Ecuador. Parecería que todas las bondades del mundo se concentrarían en un pequeño y maravilloso país. Ecuador es un país en el que todo está cerca. Mira, hasta las ballenas vienen a hacer el amor acá, pues. ¿Ya? Qué lindo. Pero tal parece que no es solamente el hecho, la riqueza la que tenemos, es el sentido de pertenencia que nos falta a los ecuatorianos, valorar lo que tenemos, consumir lo nuestro. Hay un tema que en el último feriado hicimos una pequeña encuesta y nos preocupó enormemente, pero que yo creo que deben hacer de una política de Estado este cambio en la mentalidad de los ecuatorianos, sentirse orgullosos de lo que tienen, ser más nacionalistas. Janet, por favor. Más nacionalistas. Por ejemplo, el consumo, tiene usted razón. El orense salió a todos los balnearios de otras provincias. Pero resulta que tuvimos un gran número de lojanos, de cuencanos, hasta de extranjeros que llegaron a las playas de Jambelí. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Tiene que ser algo integral. Ustedes han de haber visto como en Costa Rica, por ejemplo, hay el turismo de hacienda y hacienda bananera, ¿no es cierto?, en el cual la gente viene a enterarse de cómo se produce el banano. Imagine cuántas haciendas bananeras tenemos en el oro, ¿no? Y un turismo para conocer las camaroneras, para que la gente pueda pescar los camarones, para que pueda extraer y pueda servirse en el mismo sitio, a lo mejor donde se está pescando, etcétera. O sea, consumir lo mismo que ha pescado, como se hace en tantas partes del mundo y en tantas partes del Ecuador también. Sí, podemos avanzar muchísimo todavía, pero con respecto al tema del orgullo nacional, yo sí creo que en algo hemos ganado durante este año, es en orgullo nacional. No se olvide que en este momento somos uno de los 5 países con soberanía energética en el mundo. Somos el país que más avanza en tendido de red para Internet. Somos el país en Latinoamérica, el segundo país en Latinoamérica que tiene más espacio de su territorio nacional para tierras
conservadas, de conservación ecológica, y tenemos las mejores carreteras de Latinoamérica, y somos de los países que más han ganado premios de turismo a nivel internacional. Es decir, tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos. Hemos avanzado en justicia, hemos avanzado en proyectos multipropósitos, en hidroeléctricas, en servicios públicos. Ahora el registro civil no tiene nada que ver con el registro del pasado. Correos no tiene nada que ver con el Ecuador del pasado. La salud no tiene absolutamente nada que ver. La educación absolutamente nada que ver con el pasado. Si es que algo nosotros hemos logrado es recoger ese orgullo que se encontraba por el suelo y pisoteado, porque antes creíamos que el Ecuador era el peor país del mundo. Antes creíamos que si es que un deportista fallaba es porque era ecuatoriano, es porque la raza, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahora ya no. Ahora nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos. ¿Quiere que le cuente algo? Cuando salía de dar una conferencia en la Cámara de Comercio en la Cámara de Comercio de Nueva York, salía a dar una conferencia que se llamaba Ecuador, un país de potencialidad para invertir. Tuve la oportunidad con un hermano ecuatoriano de irnos para Queens. Y el momento en que nos íbamos hacia Queens, él ponderaba de las carreteras de Estados Unidos. Yo digo, sí, las carreteras están buenas, parecen las ecuatorianas. Y lo dije con orgullo. Bueno, de ese tema creo que Osvaldo tiene algo que acotar, de la vialidad, especialmente una deuda Entonces, que tiene el gobierno creo con que el oro tenemos todavía. mucho motivo para sentirnos orgullosos. Así es, licenciado Moreno, realmente los orenses nos hemos sentido abandonados en vialidad. Venimos reclamando la vía Río 7 Naranjal, que será un mantenimiento y que está ahora en buen estado, pero creemos que el oro se merece una autopista como lo que hay hoy aquí en Naranjal también, ¿no? Y así con el resto de la parte alta del oro, la avanzada Zaruma, por ejemplo, que fue una promesa del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Usted considera seguir adelante esos Hay que seguir adelante proyectos? en el tema de vialidad. Principalmente hay que trabajar muchísimo sobre caminos secundarios, caminos vecinales, para hacer que la productividad de los campesinos más pobres del Ecuador tenga viabilidad para que no les toque tardarse, esperar a que llegue el intermediario para poder sacar sus productos, para que les toque hacer encanamiento, para que puedan hacer encanamientos productivos y puedan obtener mejores beneficios de sus productos. Usted lo ha manifestado, o sea, la red de carreteras del Ecuador es bastante buena, pero todavía hay muchísimo por hacer. Lo importante es que estamos en el ritmo, en el camino. Si es verdad, estamos pasando un momento difícil. Todo el mundo lo reconoce, el presidente lo ha reconocido. Estamos pasando por un momento difícil. No es para menos. Casi 1 año y medio sin recibir un solo centavo de ingresos petroleros no es para menos. El hecho de que las materias primas hayan caído sus precios no es cuestión menor. El hecho de que hayan devaluado los vecinos la moneda y se haya sobrevaluado el dólar tampoco es cuestión menor. Y el hecho de que hayamos tenido un terremoto terrible como el de Manabí, Esmeraldas, tampoco es cuestión menor. O sea, está costando mucho dinero, pero lo importante es que un gobierno responsable ha decidido no hacer recaer sobre los más pobres la carga más pesada, como se hacía antes. Antes, cuando cualquier cosa pasaba, inclusive muchísimo menor de lo que ha pasado ahora, por un solo aspecto de lo que ha ocurrido ahora, inmediatamente venía el paquetazo que afectaba a los más pobres. Ahora no. Ahora prácticamente ha habido gimnasia financiera extraordinaria, pero estamos saliendo adelante. Licenciado Moreno, hay otro tema que nos preocupa a los orenses. Antes nos quejábamos del centralismo de Guayaquil y Quito. Hoy nos quejamos del centralismo de Loja, porque todas las instituciones, o en su mayoría, están en Loja. ¿Hay alguna forma de revisar esta decisión de que en algún momento al oro regresen las instituciones que estaban de servicio a la comunidad? He recibido en más de una ocasión esa inquietud. Yo creo que sí. Deben estar las instituciones que corresponden de acuerdo a la capacidad productiva, de acuerdo a las potencialidades, de acuerdo a la capacidad administrativa que tenga cada provincia. He escuchado acerca de algunas instituciones, me gustaría revisarlo de mejor manera y sin duda alguna, usted lo manifiesta si es que es necesario, pues no solamente que haremos que se regresen a esas instituciones que estarían atendiendo de mejor manera acá, sino que además habría que generar otras instituciones que son importantes para que la productividad y para que la atención a los hermanos orenses sea de la mejor. Carlos. Bien, ¿hasta dónde se extendería su política en el tema tributario, licenciado Moreno? Bueno, yo he escuchado decir por parte de un candidato que va a eliminar tributos. Solamente le devolvería un poco la pregunta, ¿con qué piensa pagar
los servicios públicos. Por supuesto. ¿Cuántos servicios públicos como salud, como educación, como justicia van a dejar de prestar? ¿A cuántos médicos van a despedir? Intempestivamente, por supuesto. ¿A cuántos maestros van a despedir intempestivamente? ¿A cuántas enfermeras? ¿A cuántos jueces? ¿A cuántos policías? ¿Cuántos UPCs van a cerrar? Yo creo que es algo utópico. Los impuestos, mi querido amigo, sirven para sostener los servicios públicos, para sostener el aparato de Estado que brinda servicios a la comunidad. Entonces, el impuesto no puede desaparecer de la noche a la mañana. Se pueden revisar esos impuestos. Yo inclusive he propuesto la posibilidad de que se revise mediante un consejo consultivo tributario el anticipo del impuesto a la renta. He dicho que a lo mejor el anticipo ya no tiene razón de ser. El señor presidente no está de acuerdo. Bueno, él tiene su opinión. Pero yo he manifestado que podríamos inclusive ayudar a que ese impuesto se convierta en parte del salario del emprendimiento joven, por ejemplo. A quien contrate jóvenes, pues nosotros haríamos que ese impuesto sea aplicable al pago del salario de ese joven. Analizarlo para bajar el impuesto a la renta, que ahora estamos con el 14%. El impuesto el servicio de renta interna. Bueno, el 14% del IVA, esos 2 puntos adicionales, usted sabe perfectamente que fueron sí, por el problema de Manabí. Por el tema solidario con la hermana provincia de Manabí. Veamos cuánto tiempo dura esta contingencia y el momento en que pase la contingencia y el momento en que Manabí vuelva a encaminarse por el sendero del desarrollo, pues habrá que quitar esos 2 puntos. ¿Podría reverse entonces a medidas, licenciado? Pero claro que sí, todo es revisable en la vida. Ya. En el tema tributario, justamente uno de los temas que está hoy en día en la actualidad, el proyecto de ley de plusvalías. El gobierno lo considera muy equitativo, incluso que aquellos valores excedentes ante la especulación en el costo de tierra, los GAT van a salir ganando porque van a hacer obras para agua potable, alcantarillado. La oposición y otros sectores económicos del país consideran que es un impuesto confiscatorio. ¿Qué considera usted sobre ese tema? Yo hubiera preferido que el proyecto escape al tiempo electoral. Porque ese momento, pues... No es inoportuno, ¿no? ¿Puede perjudicar la no sé si de Lenín inoportuno. Moreno? Lo que pasa es que el presidente Rafael Correa tiene un concepto de la justicia tan especial, para que veamos un poco la calidad moral que tiene, ética que tiene el presidente Rafael Correa, que no le... que la oportunidad o no es bastante menos que el hecho de que considere o no justa una ley. La ley, que es para evitar la especulación del suelo y para generar tributos para los municipios, tiene un propósito fundamental, que es el de abaratar la vivienda para el casi 40% de gente ecuatoriana que todavía no tiene acceso vivienda. a la vivienda. Ahora, hay ajustes que hay que realizar, hay sin duda alguna, y a ustedes los habrán visto, y es por eso que está en la Asamblea en este momento el proyecto, para que los compañeros asambleístas lo analicen y vean si las porcentualidades son las correctas, si una persona que vende un bien y le corresponde pagar una cantidad específica por el incremento del precio que no corresponda pues a los intereses y que no corresponda también a ese número de salarios mínimos vitales. Entonces, ¿cómo va a adquirir otro bien similar si es que le es restada esa cantidad? La ley puede tener ese espíritu solidario, licenciado Sí. Lenín Moreno, pero algunos sectores, incluso parte del apoyo que tiene Lenín Moreno, consideran que es inapropiado que se haya presentado esta propuesta de ley hoy en día, cuando hay un sector, si bien es cierto, la Revolución Ciudadana ha trabajado en algunos sectores muy importantes como educación, como salud, Ajá. como vialidad, a pesar de la deuda que aún se tiene con la provincia de El Oro de este gobierno. No obstante, hay un sector de la población que no está contenta con este proceso de revolución. Los temas de corrupción que han salido a la luz hoy en día, que también creo le tiene que preocupar enormemente al gobierno y a usted como candidato de la Revolución Ciudadana. A todos los ecuatorianos, a mí como ecuatoriano me ha preocupado sustancialmente el tema. Ahora, si es que alguien me dice que en el Ecuador no ha habido corrupción secular, en Petroecuador diría que está mintiendo. Lo que pasa es que estaba tan bien organizada, tan bien camuflada,
porque nadie viene pues, con una etiqueta de ladrón y de corrupto en la frente, en el momento en que se lo escoge para que trabaje dentro de una entidad pública. Lo que ha hecho el gobierno es lo que le corresponde. Investigar, detectar, perseguir, sancionar y, por supuesto, tratar de recuperar esos recursos para el Ecuador. Pero en este momento hace falta una cirugía mayor. ¿Ya? En algunas instituciones. La propuesta es una comisión anticorrupción. Una comisión anticorrupción. ¿Y qué pasa con el quinto poder del Estado, la participación ciudadana? Yo creo que... Un membrete nada más. Sí, yo creo que hay que fortalecerlo. Yo creo que hay que fortalecerlo, pero adicionalmente creo que para darle mayor viabilidad, mayor agilidad, yo creo que hay que crear una comisión anticorrupción compuesta por hombres íntegros de la patria. Inclusive tengo nombres, no quiero mencionarlos en este momento, ya los he mencionado en más de un momento. Creo que hay que volver a generar una Secretaría Anticorrupción, pero sobre todo yo quiero recordarle, Janel, que cuando fui a Nueva York a agradecer como corresponde el nombramiento que me hiciera el doctor Ban Ki-moon y a presentarle también como corresponde el informe acerca de mi gestión, tanto administrativo cuanto financiero, le pedí que nos ayude y él se ha comprometido, al igual que el nuevo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, se ha comprometido a darnos todo su apoyo, porque existe una instancia de Naciones Unidas que es la Convención de Lucha contra la Corrupción, y está allí a órdenes nuestras. Entonces creo que podemos apoyarnos muchísimo en ella también. Su punto de vista con respecto a la Asamblea Nacional, también lamentablemente cuestionada, como que el Poder Legislativo y fiscalizador no ha funcionado en esta administración. ¿Usted propone una continuidad, licenciado Moreno, o es un punto de partida? ¿Qué es lo que en el momento que llegue Lenín Moreno en el 2017 ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Fiscalización o circo? Claro, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Fiscalización o exponerlo a un ministro, a una autoridad? A mí no hubiera importado y nunca. Yo creo que ese concepto debe cambiar. Ministros, presidente, vicepresidente no deben tener ningún miedo de asistir a la Asamblea cada vez que la Asamblea pide información, pero no para que sea el espectáculo circense que era en el pasado, pues, sino todo lo contrario, para brindar toda la información a los asambleístas para que ellos puedan tomar la decisión con respecto a la direccionalidad que está dando cada autoridad a su gestión. Oval. Licenciado Lenín Moreno, sobre educación. Más escuelas del milenio, libre ingreso a la universidad. ¿Qué va a pasar con la ciudad del conocimiento de Achay? Sí, más escuelas del milenio. Menos cemento y menos hierro. Y yo lo había manifestado, algún medio de comunicación tomó solo una parte. ¿Como un elefante blanco? Sí, como un elefante blanco. Y yo me refería al hierro, al excesivo uso de hierro, al excesivo uso de cemento. A la construcción, el presidente ya lo ha advertido, de ascensores o de rampas demasiado costosas, etcétera, etcétera. Todo esto el presidente lo ha mencionado ya. Y yo lo único que quise recalcar. Y después del concepto que di, de no más de ese tipo de escuelas, había manifestado, pero conservaremos el concepto. Eso el medio de comunicación no lo recogió. Entonces, claro, la verdad a medias es una mentira, ¿verdad? La verdad a medias es una mentira. Yo lo que había dicho es no más elefantes blancos de hierro y cemento. En adelante, el mismo concepto de calidad y de excelencia, con profesores de calidad, con profesores seleccionados con concurso de merecimientos, con equipos de laboratorios de biología, de física, de química, etcétera, etcétera, inclusive con laboratorios de internet a los cuales puede acceder la comunidad, con bibliotecas a las cuales puede acceder la comunidad. Todo eso sí. Lo que podemos a lo mejor es eliminar el hierro y el cemento y hacer con aglomerados, hacer con material más. Sí, las escuelas prefabricadas. Hacer escuelas prefabricadas, lo cual nos permitiría construir más y en menor tiempo. ¿Y en cuanto a la universidad? En cuanto a la universidad, yo he manifestado que ningún estudiante que desee estudiar se quede sin estudiar. Pero por supuesto, a la universidad se entra no únicamente a obtener un título, sino a salir conociendo, a salir sabiendo. Entonces, el momento en que una persona está preparada debe ingresar a la universidad. Por eso hay que prepararla, hay que equiparar esas oportunidades mediante cursos propedéuticos. Y si es que en algún momento
vemos que algún estudiante definitivamente no tiene el mismo, se da cuenta que no tiene la orientación hacia allá, ese momento hacia las universidades técnicas. Porque un país no se desarrolla por la cantidad de ingenieros, de médicos y de arquitectos que tiene, pues, o de abogados que tiene. Un país se desarrolla por la cantidad de gente que maneja lo técnico. Conocimiento. Técnico, el conocimiento técnico, la investigación tecnológica. Entonces, hacia las universidades tecnológicas que tanta falta hacen en el país. ¿Yachay? Y Yachay seguirá siendo el tema que le corresponde. Investigación de profundidad, investigación de punta. Ahora nosotros hemos de ser justos en reconocer de que los conocimientos científicos no surgen de la noche a la mañana, que la sumersión profunda en las leyes de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento solamente se la obtiene a mediano y largo plazo. Es una tarea muy dura, muy grande, es una tarea muy grande. No se olviden ustedes que inclusive demostrado matemáticamente la existencia del bosón de Higgs, se demoraron 50 años en descubrir su presencia, a pesar de que matemáticamente ya estaba demostrado. Para su conocimiento, hay un proyecto de 2 institutos, la creación de 2 institutos, el Instituto Minero en los cantones de la parte alta y un instituto en la parroquia de Puerto Bolívar. Ojalá que en su administración, si llega, pues tendría que darle la apertura respectiva. Pero perfecto, pero por favor, constituyámoslos en institutos superiores, en universidades. ¿Por qué no llamarlos? El instituto superior es una universidad. Constituyámoslos en universidades, inclusive para que el estudiante se sienta más orgulloso del título que va a obtener. Porque es un tecnólogo superior el que nosotros queremos generar. Claro, es tercer nivel y hay que darle esa categoría. Los institutos tecnológicos era una promesa, ¿no? Por supuesto. El presidente Correa, sí. El astillero naval también, que terminaron decidiendo. Se han hecho algunos institutos tecnológicos superiores. En 2 oportunidades. Pero la idea es generar no menos de 40. Algo que me interesa conocer su criterio al respecto sobre las concesiones de las autoridades portuarias en el país. Acá en Puerto Bolívar prácticamente ya está concesionada, ya están comenzando ya a trabajar los señores que concesionaron ese puerto y falta pues, prácticamente las otras más en el país. ¿Seguirá en esa misma hay que postura? Hay que seguir en ese proceso de atraer inversión. Acá en Puerto Bolívar, si mal no recuerdo, un poco más de 700 millones de dólares son los que está 750. 750 millones de dólares lo que se está invirtiendo y eso es un gran aporte para, en primer lugar, para divisas, generar divisas en el Ecuador y hay fuentes de trabajo. Empleo, fuentes de trabajo y además para tecnificar el puerto. Sí. Para tecnificar el puerto que buena falta ya le hacía a uno de los mejores puertos del Ecuador. Y que los excedentes sirvan para desarrollar especialmente provincias como la nuestra y la región. Para cerrar esta entrevista, licenciado Lenín Moreno, no puedo dejarle de preguntar, el vicepresidente, de llegar usted a la presidencia, ¿seguirá dedicándose a los sectores estratégicos? Y usted siendo un referente mundial en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, ¿qué planea por este grupo social si llega a la presidencia de la República? El señor vicepresidente, como dice la Constitución, el presidente estará en capacidad de delegarle pues, las funciones que le corresponden. Haremos un análisis de aquello en que ha habido mayor efectividad, aquello en que ha habido menor efectividad. Por ejemplo, en la generación de hidroeléctricas, en el tema eléctrico, sin duda alguna, el vicepresidente Jorge Glass ha tenido muchísimos aciertos. O sea, quedará bajo su decisión. Creo que ese es un tema que podría quedar, los proyectos multipropósitos, ¿no es cierto? Creo que es un tema que hay que dejarlo en manos de él. Y pues el presidente, vuelvo a recalcar, de acuerdo a la Constitución, podrá delegar otro tipo de gestiones al vicepresidente. Hay tanto y tanto por hacer que creo que van a faltar manos para poder sacar adelante el Ecuador. ¿Retomar todos los proyectos para las personas con capacidades especiales? Sobre todo retomar la misión Manuel Espejo. Manuel Espejo. No porque los ministerios no hayan hecho todo su esfuerzo por atender en las áreas que a cada uno le correspondían de acuerdo a la Constitución, sino como que parecería que todavía las personas con discapacidad y la ciudadanía ecuatoriana quiere que esté concentrado en algún punto la direccionalidad. ¿Quién deba darle la direccionalidad hacia dónde acudir para recibir un servicio específico? A las personas con discapacidad todavía les gustaría que nosotros les ayudemos a conseguir la cita en el seguro, la cita en el hospital, etcétera, etcétera. Y no veo por qué no hacerlo.
No veo por qué no hacerlo, porque los pobres de la patria deben ser los mimados en un gobierno de revolución. Muchísimas gracias al Gracias a licenciado ustedes. Lenín Moreno por su presencia aquí con nosotros a través de la señal de Eurovisión. Agradecemos al licenciado Osvaldo Añasco por Radio Élite, también al licenciado Carlos Espinosa por Radio Gaviota. Amigos, gracias por acompañarnos. Enseguida nos Muchísimas enlazamos gracias. ya con nuestro estudio central. Allá están nuestros compañeros para continuar con nuestro informativo de esta hora, Telediario. Buenas noches.